Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por atender esta invitación que corresponde a la webconferencia de la fase 3 de nuestro curso, que es la implementación del modelado físico de la base de datos relacional. Nos acompañan en sala los profesores Javier Alexander Anaya y el profesor Wilson Joven, que nos acompaña en, en este curso para cubrir aquellos grupos que no tenían tutor asignado. Entonces, aquellos estudiantes de esos grupos a los cuales le hice la realimentación y la evaluación de la fase 1, ya entonces tienen ustedes su tutor que les va a acompañar y quien va a hacer esa asesoría directa con ustedes a partir ya de esta fase. Voy entonces a contextualizar lo que vamos a hacer en la fase número 3. Voy a dar algunos lineamientos generales y, como siempre, es política del curso de modelado. En la próxima semana los profesores programarán el CIPA correspondiente a la orientación como tal de la herramienta y la implementación del proyecto que venimos avanzando en el curso. Voy entonces a iniciar. Me confirma si estamos viendo pantalla. Sí, sí Sí, estamos Sí, profe, viendo la señora. pantalla. sí se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, vamos a ver nuestra guía, la guía de esta fase. Vamos a detallar y a dar los lineamientos generales que venimos trabajando ya durante las fases previas. Entonces, como lo indicaba, estamos en la fase número 3, implementación del modelo físico de la base de datos relacional. Esta es una actividad de tipo colaborativo. Seguimos trabajando entonces en nuestros grupos, por eso buscamos que los equipos armonicen desde el primer momento el desarrollo de cada uno de los puntos definidos para la actividad, por lo cual uno de los primeros lineamientos, y los reiteramos y seguimos insistiendo en ello, es que todos los integrantes del grupo deben hacer sus aportes individuales a todos los numerales de la guía. Esos aportes individuales se registran en el foro de actividad y una vez ustedes los han registrado ya como equipo de trabajo, se reúnen, discuten, evalúan y perfeccionan el mejor de los aportes para construir el documento que van a entregar como trabajo colaborativo. Ese es el primer lineamiento que tenemos para esta entrega y para las demás entregas que están definidas como tipo de actividad colaborativa. Esta fase tiene una ponderación de 100 puntos. La fase inició el jueves 12 de marzo y termina el jueves 2 de abril. Reiteramos, tengan presente la fecha de cierre de la actividad. Recuerden que los aportes individuales son válidos hasta la semana previa a este cierre. Luego de esta semana o de estos días o cercano a la fecha de cierre, el 2 de abril, si sus aportes individuales no han sido registrados o se registraron en esa fecha, ya el lineamiento es que debe presentar su trabajo de manera individual, ya no podría ser parte del trabajo colaborativo. Bien, veamos entonces el detalle de los numerales. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la lectura de los referentes bibliográficos. Tenemos dos referentes que efectivamente ya hemos confirmado, abren perfectamente bajo el enlace que tenemos aquí. Deben leerlos. Aquí entonces ya hablamos de eh, conceptos de implementación del modelo físico de la base de datos. Y tenemos un elemento
adicional que ya tenemos instalado en la fase previa, pero que aquí empezamos a trabajar ya un poco más al detalle y corresponde al motor de base de datos MySQL. Bien, para el desarrollo de la actividad debe seguir los siguientes pasos. Elabore una tabla en donde se describa el lenguaje de definición de datos DDL. Esto significa el lenguaje de descripción de datos y las sentencias disponibles dentro del lenguaje. Aquí entonces tienen el formato de la tabla. Aquí entonces vendrá la sentencia, la descripción y deben construir un ejemplo asociado al problema que venimos trabajando en el curso. ¿Qué significa esto? Entonces mi sentencia es create. Create no es una sentencia. Deben colocar la sentencia completa. Entonces, si yo digo create table, significa que voy a crear una tabla. Hago la descripción. Esa descripción hace referencia a qué es lo que hace la sentencia y cuáles son los elementos que están configurados o que se definen para la construcción de la sentencia. Y el ejemplo asociado al problema, entonces, venimos trabajando un problema particular. Aquí yo no puedo decir create table estudiantes. En ese caso, no es válida la sentencia y tenemos que hacer los ajustes del caso. Aquí entonces deben ir todas las sentencias de lo que nosotros denominamos el bloque del lenguaje de descripción de datos de SQL. ¿Bien? El paso 2 tiene la misma fórmula. La diferencia está en que aquí hacemos la descripción de las sentencias DML, que son las sentencias de administración de datos. Volvemos entonces aquí con el mismo esquema, tenemos una sentencia. Entonces la sentencia de manipulación de datos es una configuración de varios elementos dentro de la estructura. Caso particular, el select. El select es una sentencia que está definida con un propósito, pero por sí sola no logra ese propósito. Entonces tenemos que tener la configuración de todos los componentes que hacen la configuración de la sentencia. Aquí hago la descripción y el ejemplo asociado al problema. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Profe, por mi parte no, señora. Perfecto. Bien. Vamos a hablar entonces del paso número 3. Describa de manera puntual lo que entiende por llave primaria y llave foránea y relacione 3 ejemplos de cada término asociado al problema formulado del curso. Es sencillo, dentro de los referentes bibliográficos ustedes encuentran este concepto, el primary key o el foreign key. ¿Listo? Deben hacer la definición y deben construir las tres sentencias asociadas al problema que tenemos en el curso. ¿Listo? Paso 4. Retome el problema propuesto para el desarrollo del curso. Ya conocemos exactamente cuál es el planteamiento. Ustedes ya definieron una solución en el marco del modelo de datos. Ya construyeron un modelo relacional. ¿Cuál es la recomendación en este momento? Revisen la realimentación que hicieron sus profesores a la evaluación del modelo relacional, hagan los ajustes pertinentes y con ello, ya teniendo ese modelo relacional, entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a construir las sentencias que les permiten crear la base de datos diseñada a partir del modelo relacional. Entonces aquí ya empezamos a implementar las sentencias que tenemos en el paso 2 y 3 y eh, empezar a depurar ese modelo entendiendo las necesidades de información del problema que venimos trabajando. Bien,
Ya construido ese modelo, vamos entonces al paso número 6. Y el paso número 6 dice, elabore las sentencias para ingresar mínimo 3 registros en cada una de las tablas definidas en el modelo relacional. Entonces, dentro del modelo, supongamos que construyeron 5 tablas o definieron 5 tablas. En cada tabla deben insertarse 3 registros, ¿ok? Y al final, en el trabajo colaborativo, si el trabajo lo conforman 5 integrantes, entonces deben aparecer 15 registros insertados en cada una de las tablas, ¿ok? Para un único modelo de datos. No es para el modelo de datos de Pedrito, ahora para el modelo de datos de María, no. En el trabajo colaborativo solo puede aparecer un único modelo de datos, ¿ok? En el paso 6 me dice, a ese modelo en cada tabla inserte 3 registros por integrante. Y finalmente, ya tenemos el modelo implementado en el motor de base de datos. Insertamos datos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Realizar 3 consultas en donde se asocien mínimo 3 tablas en cada consulta. Es decir, si por ejemplo yo tengo una tabla de dispositivo, mi consulta no puede ser lista de los dispositivos, ¿no? Es muy sencillo. Aquí la intención es mirar en dónde se asocian las tablas que he definido para mi modelo de datos y crear la consulta que asocia mínimo 3 tablas, mínimo. Si ustedes quieren asociar más, maravilloso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Es clara la Profe, actividad? tengo una duda con el paso 7. Dime. Digamos que entonces una consulta que se podría hacer, digamos que sería involucrando 3 tablas, podría ser como decir que cuántos dispositivos están vinculados a un cliente que ya operó, digamos que el experto Juan, por así decirlo. Como Sí, involucrando 3 tablas, pero una sí. consulta combinada, por así decirlo. Sí, si tú le quieres denominar combinada, sí, es un join. Bueno, sí, es un término, sí. Ajá, Ujú, es un listo. join entre las 3 tablas. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ok. Continuemos entonces con indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Volvemos entonces. Evidencias para desarrollar independientemente. Cada integrante del equipo de trabajo debe registrar en el foro el cuadro de conceptos DDL y el cuadro de conceptos DML. Debe registrar los ejemplos de llave primaria y de llave foránea. Recuerden que estos ejemplos son los que están asociados al problema, ¿ok? Y los scripts de creación y consulta en donde cada sentencia evidencie quién es el autor a través de un elemento distintivo. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes en el script, en el encabezado, deben registrar su nombre. ¿Listo? Ahora, importante, deben registrar en el foro y en su trabajo el modelo de la base de datos. Ese modelo de la base de datos es el que da sustento a estas sentencias. Si yo no tengo un diseño, pues yo no sé si las sentencias que construiste son correctas o no. Entonces, lo primero que deben registrar en el foro y en el trabajo es el modelo de la base de datos depurado, perfeccionado de acuerdo a la realimentación que hicieron sus tutores en el entorno de evaluación. ¿Ok? Es posible que aún requiera algún tipo de perfeccionamiento, entonces también se llevará a cabo a través del foro. ¿Listo? Entonces, primer ítem obligatorio para registrar en el foro el modelo de la base de datos.
Luego, el cuadro de conceptos, tanto de DL como de ML, los ejemplos de llave primaria, llave foránea y los scripts de creación y consulta de su base de datos. Esto a nivel individual. Y ya para el desarrollo del trabajo colaborativo, entonces, Harold, ¿estás levantando la mano? Sí, perdón, tenía otra duda. Dime. Respecto al primero que hay que compartir en el foro, que es el modelo, como por modelo te refieres a el diagrama de vista que da MySQL, que es ese que hicimos en la etapa anterior, o el vistazo a Sí, las tablas, o qué parte exactamente. sí, señor. El modelo de la base de datos, si recuerdas en la fase anterior, ese fue nuestro resultado de todo el ejercicio conceptual, del ejercicio de análisis del problema que hicieron y vinieron a hacer un diseño. Ese diseño, el diseño que se pidió que implementaran en WordBranch, es lo que se denomina un modelo relacional de base de datos. Ese modelo es el que tienes que registrar en el foro. Listo, entiendo. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bien, sigamos entonces hablando sobre las evidencias para desarrollar colaborativamente. Esto significa que tenemos que entregar un archivo comprimido que contenga dos elementos. Uno, un documento en formato PDF que tenga pues la formalidad que nosotros ya sabemos en norma APA, la portada, la introducción, el desarrollo de la actividad, es decir, los 7 puntos de la guía, evidencia de los aportes individuales. Si alguien me preguntaba, ¿tenemos que registrar todo lo que cada uno ha puesto en el foro? No, no es necesario. Ustedes pueden crear un cuadrito. Igual, nosotros revisamos en los foros si efectivamente existen esos aportes individuales que hemos solicitado para todos los puntos. ¿Bien? Deben registrar unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Esto en cuanto al documento. Y viene el script completo. ¿Qué significa el script completo? El SQL de creación del modelo de la base de datos, de inserción y de consulta de los datos de cada uno de los integrantes del grupo. ¿Ok? Esto significa que si un grupo de 5 integrantes está haciendo la entrega, diremos que tendremos 6 elementos. El formato, perdón, el PDF del documento y un script por cada miembro del grupo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Aquí en el PDF, como les indiqué anteriormente, debe estar registrado el modelo de su base de datos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, importantísimo. Para su desarrollo y entrega, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. ¿Cómo tenemos evidencia de esto? Porque cada integrante registra el desarrollo de cada punto en el foro. En cada grupo debe elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado adyacente, en este caso, en el de entrega. ¿Listo? Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades y solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. ¿Qué significa esto? Que si en el documento aparecen 5 estudiantes, pero al revisar en el foro solo hay aportes de 4 estudiantes, el quinto integrante no tiene validez dentro del documento. ¿Ok? Tenga en cuenta que todos los productos escritos, independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En este caso son las normas APA. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA y en cualquier caso con las normas de referenciación y evite el plagio académico, la copia de cualquier tipo de IA, ¿cierto? Entonces,
Yo le paso la guía a la IA y la IA genera unos resultados maravillosos que son evidentes y que no tienen ningún tipo de validez. Ustedes están en un proceso de aprendizaje. Entonces sean conscientes, sean responsables y háganlo de manera minuciosa, de manera autónoma y siempre evidenciando qué es lo que ustedes han entendido en cada uno de estos procesos. De esa manera es fácil orientarlos y es fácil poder brindarles a ustedes un acompañamiento dentro de su proceso de aprendizaje. La IA ya aprendió, bueno, algo, porque no siempre sale bien y es evidente allí para nosotros que ustedes realizaron el trabajo, no con el apoyo de la IA, sino la IA hizo el trabajo y ustedes lo presentaron. Aquí la recomendación es, eh, la IA es un asistente. Si quieren usarlo para perfeccionar una redacción o algo similar, claro que es válido. Si lo quieren utilizar para que valide alguna de sus sentencias, es válido, pero no es el que tiene que hacer el trabajo, porque al final nosotros nos damos cuenta de si fue elaborado por la IA o por nuestros estudiantes. Entonces, quien pierde no somos nosotros, son ustedes. Bien, ya conocen ustedes que al final de la guía está entonces las situaciones de orden académico, especialmente los relacionados con plagio. Mucho cuidado con esto, por favor, estaremos muy atentos a ese tipo de situaciones. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, quiero darles una herramienta para que estudien SQL y que además de eso les permita desarrollar prácticas en cuanto a las sentencias y que ustedes puedan de manera fácil e intuitiva entender cómo trabajan nuestros motores de base de datos. La herramienta es una herramienta académica, se llama W3 School. Seguramente ustedes, perdón, SQL. Ustedes tal vez ya habrán entrado aquí. Lo malo de esta herramienta es que tiene mucha publicidad, pero bueno, eso no nos interesa. Nos interesa lo que nos brinda. Aquí ustedes tienen el tutorial de SQL, es un tutorial didáctico en donde encuentran definición, ejemplo e inténtelo usted mismo. Cuando ustedes entran aquí, van a encontrar un espacio en donde tienen disponible una base de datos. Aquí está la base de datos con las tablas, la cantidad de registros que tienen las tablas y tienen acá un espacio para empezar a ejercitar las sentencias SQL. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un select, es una sentencia de consulta con una estructura que me dice, tráigame todos los registros que está en la tabla cliente. Lo ejecuto y aquí veo el resultado. Ustedes pueden empezar a trabajar estas sentencias. Estas sentencias están orientadas sobre un motor de base de datos MySQL, por lo tanto, estamos alineados con lo que estamos trabajando en nuestra guía y la instalación que tenemos hasta el momento en nuestras máquinas. Entonces, ustedes aquí encuentran todas las sentencias SQL. Bien, aquí tenemos el select, la explicación, un ejemplo y bueno, aquí viene el de. Igual, ustedes pueden seguir practicando acá en el simulador que está allí disponible. Tenemos el select distinct, todos los complementos de la sentencia es select, ¿no? El where or the by, and or not. La intención es que ustedes lo revisen, miren, se ejerciten y con ello
interioricen el SQL dentro de este proceso y lo puedan llevar al ejercicio que estamos trabajando en el curso. Recuerden que, como les mencioné quizás en la primera web, este es uno de los cursos base para el desarrollo profesional. O sea, las bases de datos son los repositorios de información que están disponibles para cualquier tipo de arquitectura. En este caso lo estamos haciendo solamente pensado en el manejo de nuestra base de datos, por lo que para el caso de las bases de datos relacionales que estamos abordando, es necesario, obligatorio e imperioso entender, conocer y manipular el lenguaje SQL. Por ello, entonces, mi invitación es a que si quieren usar esta herramienta o quizás tengan algún otro tipo de manual, que lo lean, lo estudien, lo interioricen y empiecen a hacer ejercicios relacionados con las bases de datos. Lo que nosotros estamos formulando en la guía es un ejercicio base, pero la idea es que ustedes profundicen, que miren otros escenarios y puedan practicar el lenguaje que es base para cualquier tipo de desarrollo de software. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Bueno, quiero entonces cederle la palabra al profesor Javier, por si tienes alguna indicación adicional para el desarrollo de esta fase. Muy buenas noches para todos. Bueno, no, las recomendaciones que ya diste, tener en cuenta que que a pesar de que sea colaborativo el trabajo, tiene que hacerse de manera individual. Que no deben escribirnos por los foros para poderles colaborar de manera rápida y eficiente a cada una de sus dudas y podérselas resolver. Tener en cuenta que el modelo que cada uno tiene puede complementarlo con el de sus compañeros y dejar con el que van a trabajar a final de todo y así puedan tener un buen desarrollo de esta actividad. Muchas gracias, profesor Javier. Profesor Wilson, ¿tienes alguna recomendación adicional? Buenas noches para todos. Pues creo que lo más importante es que de verdad se le dedique el tiempo y como lo manifestaba eh, la directora del curso, es importante que hagamos el ejercicio, ¿no? No que vayamos a la IA para que la IA no lo realice, sino que lo hagamos a conciencia. Pues esto es base para ser profesionales, pues no los profesionales. De ahí la importancia de poder hacer el ejercicio. Esto no se aprende si no es ejercitando, ¿no? No quiere decir que no se puedan usar las herramientas, no está prohibido usarlas, pero que las usemos de la mejor manera. Adicionalmente, pues estaremos dispuestos por los diferentes medios para poderles dar el apoyo. Yo dentro del Teams creé un espacio de tutor en línea donde en cualquier momento pues estoy ahí o adicionalmente pues hay un espacio que creo que son los días jueves que estén reservados 2 horitas para que ustedes puedan aprovecharlos y poder traer las inquietudes que tengan. Muchas gracias, creo que eso sería. Gracias, profesor Wilson. Bien, como les indiqué, ustedes van a encontrar en el foro de noticias y también sus tutores les van a enviar entonces la programación del encuentro CIPA que se realizará la próxima semana para orientarlos más en el manejo de la herramienta, en este caso el motor de base de datos MySQL y orientaciones relacionadas con el lenguaje SQL y cualquier orientación adicional que ustedes consideren necesaria para que esta actividad
llegue a feliz término y más que desarrollar la actividad, que ustedes tengan un proceso de aprendizaje amplio y productivo. No sé si tengan alguna duda, inquietud adicional. ¿No? Perfecto. Entonces, bien, siendo así, ya tienen la contextualización general para el desarrollo de esta actividad. Les invito a que inicien lo más pronto posible, de manera que se tenga la oportunidad de hacer la realimentación, la orientación y la asesoría que requieran para el desarrollo de la actividad de manera correcta, clara y oportuna. Ha sido un gusto saludarlos el día de hoy. Los profesores estamos siempre dispuestos a atenderlos cuando ustedes requieran. Ya conocen los medios. Está el correo interno del curso, los foros, por supuesto, del curso, los espacios de Teams, el correo interno del curso y el correo personal de sus tutores. Y por supuesto, yo estoy atenta a cualquier situación particular que se presente o alguna novedad que ustedes quieran comentarme. Entonces, por ahora podemos dejar este espacio hasta aquí y nos encontraremos siempre en la plataforma, siempre por Teams y en los encuentros vía síncrona que se programan. Ha sido un gusto saludarlos. Espero que tengan una feliz noche y seguimos entonces atentos a lo que ustedes requieran. Feliz noche para todos. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, feliz noche.